Hola, ¿qué tal? Yo soy Julián y esto es Electrónica Aplicada, compartiendo un poco de electrónica con ustedes. En este video vamos a resolver el circuito que se encuentra ahí en pantalla. Eh, Puede ser este circuito o puede ser este circuito. A lo que voy es, vamos a resolver la incógnita de la resistencia de protección de la etapa que le sigue a la etapa del capacitor. Nosotros en el ejercicio anterior habíamos visto la salida, vamos a sacar un momento esto, la salida de la etapa del capacitor e inmediatamente estaba el dispositivo, la carga. Y nosotros teníamos como consecuencia a la salida del capacitor una tensión de rizado, que es lo que le llegaba a la carga. En ambos circuitos, en ambos esquemas, la salida era exactamente lo mismo, era un rizado. Ahora lo que vamos a hacer es poner en la etapa siguiente del capacitor, puede ser este esquema o este esquema, vamos a poner en la etapa siguiente al capacitor la etapa de el diodo Zener en complemento con una resistencia de protección, que la llamaremos resistencia RP, resistencia de protección. Este enunciado lo que nos pide es calcular cuánto es el valor de la resistencia de protección y el valor de la potencia de esa resistencia de protección. Lo que nos son dados son los datos de la potencia del diodo Zener y la tensión del diodo Zener. Y la salida de la etapa del capacitor es el dato que tenemos del ejercicio anterior, que la tensión media, que es 20,88 voltios. El ejercicio, o estos datos, el dato de 20,88 voltios, es el dato obtenido de este ejercicio. La salida de aquí, de esta etapa, era 20,88 voltios. Pero también puede ser la etapa de salida, repito, puede ser la etapa de salida de este circuito, es decir, de este bloque. Los 20,88 voltios pueden salir en esta etapa. En este caso nosotros ignoraremos cualquiera de los circuitos y diremos que, bueno, a la salida de la etapa del capacitor tenemos la tensión de 20,88 voltios, es decir, la tensión media de 20,88 voltios. Bien, para recordar que nosotros, nuevamente, a la salida de la etapa del capacitor, nosotros tenemos una tensión de rizado, es decir, un rizado en el cual tiene una tensión máxima y una tensión mínima. La tensión máxima del ejercicio anterior nos daba 21,98 voltios y la tensión mínima nos daba 19,8 voltios y bueno, la tensión media nos daba 20,88 voltios. Al entrar en la etapa del capacitor, al entrar en la etapa del diodo Zener en complemento con la resistencia de protección, el diodo Zener tiene una interesante función. A la salida del diodo Zener nosotros lo que tendremos es que el rizado se va a transformar en una continua. Es decir, a la salida del diodo Zener, la tensión que veremos si tuviéramos un osciloscopio y tomáramos en estos puntos, con las terminales del osciloscopio, midiéramos qué hay aquí en la salida, veríamos que el rizado ya no es rizado, sino es una continua. Es decir, el diodo Zener lo que hace es alinear, hacer continua la tensión del rizado. Pues bien, para comprender mejor eso vamos a entender un poco el trabajo que hace el diodo Zener. Para entender eso, veamos primero el diodo Zener. Este esquema que está acá es la de un diodo convencional, común y corriente, el diodo de rectificación que se lo llama. Y el que tenemos acá es el esquema, la simbología del diodo Zener. El diodo Zener es un diodo, no deja de ser un diodo. El diodo tradicional, el diodo de rectificación, ¿cuál es la función del diodo? ¿Para qué se lo creó? Para que solamente deje circular corriente en un solo sentido. En este caso, deje circular corriente según lo que muestra la simbología, que deje circular corriente en forma solamente ascendente, en este caso viéndolo así, en forma ascendente, y que no permita el paso de la corriente en forma descendente. Solamente va a permitir el paso en forma ascendente si se polariza positivo, negativo. Si se polariza al ánodo y al cátodo de esta manera, es decir, polarizar en directa, es decir, a la parte del ánodo alimentarlo positivamente y a la parte del cátodo en forma negativa. Para los que, bueno, no entienden muy bien esto es polarizar directamente al diodo, alimentarlo positivamente al ánodo y alimentarlo negativamente al cátodo, de forma tal de que ustedes saben que la corriente va de positivo a negativo, entonces la corriente iría en forma
ascendente, para arriba, de positivo a negativo, y la corriente circularía como lo indica la simbología del diodo. Es decir, la corriente circularía así. Ahora, el diodo Zener es un diodo más de la familia, en el cual cumple la función por la cual fue diseñado, es decir, si nosotros los alimentamos positivamente y negativamente acá, es decir, al ánodo positivo y al cátodo como negativo, venciendo con una tensión por encima de la tensión que se necesita para polarizar, que es del 0,6, 0,7 voltios, el diodo Zener va a hacer circular corriente en el sentido que la simbología lo indica. Lo mismo que hace, bueno, el diodo tradicional, el diodo de rectificación. Pero el diodo Zener es un diodo, decimos que es el diodo rebelde de la familia porque el diodo Zener deja circular corriente en el sentido inverso. Deja circular en forma descendente la corriente. Es decir, en forma descendente. Y esto solamente va a pasar alimentando en forma inversa, es decir, alimentando positivamente y negativamente. Si esto lo hiciéramos acá, en el diodo tradicional se alimentado positivamente acá y negativamente acá, el diodo tradicional, el diodo rectificador, no va a dejar pasar corriente, porque está diseñado para que no pase corriente. Pero el diodo Zener es un diodo rebelde en el cual si vos lo polarizás de esta manera, deja circular corriente. Solamente deja circular corriente en forma inversa cuando la tensión que se le aplique en forma inversa sea una tensión por encima de la tensión del diodo Zener. Es decir, que sea una tensión por encima de la tensión que se ha diseñado ese Zener. En este ejercicio la tensión del diodo Zener, como verán acá, es de 10 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Que este diodo solamente va a dejar circular corriente en forma inversa si la tensión que se aplique en el cátodo y en el ánodo es una tensión por encima de los 10 voltios. Si es una tensión por debajo de los 10 voltios, el diodo Zener no va a dejar circular corriente en forma inversa. Otra característica que tiene al alimentarlo por encima de los 10 voltios es que el diodo Zener solamente va a consumir esos 10 voltios y no mucho más. Uno lo puede alimentar con 12, 13, 14, 15 voltios, en este caso teniendo en cuenta que la tensión de Zener para este ejemplo es de 10 voltios. El diodo Zener solamente va a consumir esos 10 voltios que demanda y nada más que esos 10 voltios. Al solamente consumir esos 10 voltios nos permite algo muy interesante para la práctica o para el diseño de, en este caso, de fuentes, que al solamente consumir 10 voltios permite estabilizar la tensión. Volviendo a este esquema, sabiendo que nosotros a la salida del capacitor tenemos una tensión de 20,88 voltios, el diodo Zener solamente, como dice acá, necesita una tensión por encima de los 10 voltios para funcionar. Y una vez que reciba esos 10 voltios, el resto del voltaje, como vemos acá, que es mayor a 10 voltios, no lo va a consumir el diodo Zener. Como no va a consumir el resto de voltaje, necesitamos nosotros poner por consecuencia una resistencia que vemos acá, que es la resistencia de protección, para que esa resistencia consuma lo que el diodo Zener rechaza. Como llegan 20,88 voltios, el Zener va a consumir 10 voltios y esta resistencia va a tener que consumir los otros 10,88 voltios que el Zener no va a consumir. Si vemos acá un esquema del rizado, esta es la tensión de rizado, esta es la tensión del diodo Zener, es una continua, pensemos que es los 10 voltios. Sabemos que la tensión de rizado tiene tensiones máximas y mínimas. La tensión máxima era de 21,88 voltios, creo, no, 21,92 voltios, y la tensión mínima era de 19,8 voltios y la tensión media era de 20,88 voltios. Como la tensión sigue siendo superior a la tensión que necesita el diodo Zener va a poder hacer su trabajo. Pero como solamente va a consumir 10 voltios, como vemos acá, el resto del voltaje que no va a consumir el diodo Zener lo necesita consumir otra cosa. Para que el Zener no se averíe, necesitamos, por consecuencia, que algo consuma esa tensión extra. Y en este caso, por eso se pone esta resistencia de protección.
Bien, procedemos a resolver entonces el ejercicio. Lo que nos pide el ejercicio es encontrar la resistencia de protección. ¿Cuánto vale este valor de la resistencia? Teniendo en cuenta el valor de la capacitancia, que era 1000 microfaradios, y el valor de la resistencia de carga del ejercicio anterior, que era 100 ohmios. ¿Está bien? Todo teniendo en cuenta las mismas características del ejercicio anterior. Esto era 1000 microfaradios, esto era 100 ohmios. Y ahora lo que nos aparece es el dato de la tensión del Zener, es la tensión del diodo Zener y la potencia del diodo Zener. Bueno, para comenzar a hacer, para el cálculo, en este caso de la resistencia de protección, nosotros lo que necesitaríamos es saber cuánto vale la corriente que pasa por esa resistencia de protección y la tensión que consume esa resistencia de protección. Primero que nada vamos a encontrar cuánto es la corriente que circula por allí. Para eso nosotros tenemos que considerar que por esta resistencia, al llegar a este nodo que está acá, se derivan dos corrientes, una que va por el Zener y otra que va hacia la carga. Entonces, para encontrar la corriente que circula por acá, lo que necesitaríamos saber es cuál es el valor de la corriente que circula por la carga y cuál es el valor de la corriente que circula por el diodo Zener. Entonces vamos a comenzar calculando cuánto es la corriente que circula por el diodo Zener. Para ello vamos a decir, el primer paso va a ser calcular la corriente máxima del diodo Zener. ¿Por qué decimos corriente máxima? Porque lo que nosotros tenemos de datos es la potencia del diodo Zener. ¿Qué sabemos nosotros de la potencia? La potencia es lo que va a consumir en términos de energía el diodo Zener. La potencia, por definición, es igual a la corriente por la tensión. Como en este caso tenemos el diodo Zener, podremos decir que la potencia del diodo Zener es igual a la corriente máxima del Zener, la corriente Z máxima del Zener, por, en este caso, la tensión del diodo Zener. La potencia que va a consumir el diodo Zener ya está establecida, que es 1 vatio. Esta es la potencia, si se quiere, la potencia máxima con la que el diodo Zener va a trabajar. Sería la potencia límite. No es conveniente forzar el diodo Zener por encima de esa potencia. Diremos que, bueno, como está el dato, que es igual a 1 vatio, con watts, 1 vatio. La corriente de máxima del diodo Zener, bueno, no la sabemos. Z máxima del diodo Zener. Y la tensión del diodo Zener es la tensión de 10 voltios. Despejando tenemos que 1 vatio dividido 10 voltios, esto nos va a dar igual a 0,1 amper. Esta sería la corriente del Zener máxima. ¿Por qué es importante buscar esta corriente máxima? ¿Por qué? Porque esta es la máxima corriente que va a permitir el Zener. Por encima de esa corriente el diodo Zener se puede estropear, se puede quemar. Así que no es conveniente que el diodo Zener trabaje con esta corriente, es decir, que por este Zener pase esta corriente. O sea, esa sería nuestra corriente límite, la corriente máxima con la que el diodo Zener va a trabajar. Para eso es muy importante para mí mostrarle este gráfico, aunque es un poco conceptual el gráfico, pero bueno, les muestro. Esta es la curva del diodo Zener. El diodo se comporta como un diodo tradicional, como un diodo rectificador, en el cual si vos le aplicás una tensión de 0,7, el diodo Zener empieza a conducir, por ese diodo empieza o puede dar lugar al paso de la corriente, como ven acá. Y a medida que aumenta la corriente, la tensión en el diodo Zener va a mantenerse casi constante, 0,7. No va, acá está un poquito exagerado, pero 0,7 un poquito más puede ser, pero no va a modificarse mucho la tensión que cae sobre el diodo Zener, esto polarizado en directa. Pero si lo polarizamos en inversa, como es en este caso, aplicando una tensión que es la tensión de Zener, en este caso para nosotros es 10 voltios, el diodo Zener también en forma inversa va a dejar pasar corriente. Como vemos acá, va a dejar pasar corriente. Y hay una corriente máxima en la cual el diodo Zener va a permitir pasar, porque después de esa corriente el diodo por calentamiento se puede estropear, se puede romper. Entonces hay una corriente máxima que nosotros establecemos teniendo en cuenta la potencia de ese diodo Zener. También existe una corriente mínima, como vemos acá. El segundo paso que vamos a hacer ahora es calcular esa corriente mínima. Lo que vamos a hacer ahora, como dice ahí, es calcular la corriente mínima del Zener. ¿Y cómo se calcula la corriente mínima del Zener? Bueno, hay una expresión ya tabulada. Algunos establecen que tiene que ser una corriente de 10 mA y hay otras que establecen este criterio, que la corriente mínima tiene que ser el 10% de la corriente máxima del diodo Zener. En este caso, la corriente mínima será el 10% de 0,1 amper y esto nos va a dar lugar a 0,01 amper, que puede ser también trabajado, puede ser igual, corriendo lugar 10
en este caso 10 miliamperes. Entonces la corriente mínima sería, vamos a ponerlo 0,01 amperes, vamos a poner en unidades de amperes solamente. Esa es la corriente mínima. Ahora, ¿para qué queremos la corriente máxima y la corriente mínima? Pues el tercer paso va a ser calcular la corriente del diodo Zener. Por el diodo Zener va a pasar una corriente. En este caso vamos a establecer que no puede ser una corriente mínima ni tampoco una corriente máxima. No podemos irnos a esos extremos. Vamos, por lo tanto, a considerar una corriente media, una corriente promedio entre ambas dos corrientes. Y esa va a ser la corriente que va a circular por el Zener para nuestro caso. Decimos entonces que la corriente del Zener, la corriente que va a circular, va a ser la corriente máxima del Zener más la corriente del Zener mínima a la mitad. Esa va a ser nuestra expresión. La corriente entonces del Zener, poniendo acá, va a ser igual a 0,1 amper más 0,01 amper, esto a la mitad. Y esto nos va a dar igual que la corriente del diodo Zener va a ser igual a 0,055 amper. Esa es nuestra corriente del Zener, esa es la corriente que va a circular por el diodo Zener. Esta puede ser igual a 55 miliamperes, pero bueno, vamos a trabajar con las unidades de amper. El cuarto paso será calcular la corriente que pasa por la carga, la IC. Es la corriente que va a circular por la carga. A ver, ahí está. Es la corriente que va a circular por la carga. Ya encontramos nosotros cuál es la corriente que va a circular por el Zener, que es de 55 miliamperes, es decir, 0,055 amperes. Esa va a ser la corriente por la cual va a circular por el Zener. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la corriente que circula por la carga. ¿Cómo vamos a obtener eso? Bueno, sabiendo que por definición la ley de Ohm nos dice que la tensión es igual a la corriente por la resistencia. En este caso, la tensión que recibe la carga, es decir, la tensión, es muy interesante esto, la tensión en la carga. ¿Cuál va a ser la tensión aquí? Bueno, como esto está en paralelo con el Zener, la carga va a recibir el voltaje Zener, que es el voltaje de 10 voltios. Eso es lo interesante, por eso ponemos el Zener en paralelo con el dispositivo que estamos por alimentar, porque la tensión que va a recibir ese dispositivo es la tensión continua que está consumiendo el Zener. Entonces, por ley de Ohms, la tensión de la carga es la tensión del Zener. Entonces podemos decir que la tensión de la carga es la tensión del Zener. Y esto es igual a la corriente que circula por la carga, vamos a llamar IC, por la resistencia de carga. Sabiendo eso, nosotros tenemos que la tensión del Zener es 10 voltios, la corriente de la carga es la que queremos saber, y la resistencia de la carga es de 100 ohmios. De ahí obtenemos que la corriente de la carga es 10 voltios sobre 100 ohmios, y esto nos da igual a 0,1 amper. Vamos a ponerlo más claro. La corriente de carga es 0,1 amper. Acá vamos a poner. Esa es la corriente de la carga. 0,1 amper, o también puede ser 100 miliamper. Poner en tres lugares 100 miliamper. Bien, entonces ya tenemos la corriente que circula por el Zener, que es 0,055 amper, y la corriente que circula por la carga, que es 0,1 amper. Sabiendo estas dos corrientes ahora, podemos saber la corriente que circula por la resistencia de protección. Bueno, vamos a calcular entonces la corriente de protección, la corriente que pasa por, en este caso, por esta resistencia. Y como vemos, por la ley de Kirchhoff para corriente, podemos decir que la corriente de protección, la corriente que pasa por la resistencia de protección, IP, va a ser igual a la suma de la corriente que pasa por el diodo, Zener, más la corriente que circula por la carga, por esa expresión. De ahí tenemos entonces que la corriente de protección va a ser igual a 0,055 amper más 0,1 amper, y tenemos que la corriente de protección es igual a 0,15 amper. Eso es la corriente de protección que vamos a tener por la resistencia de protección. Ahí está, 0,15 amperes. Esta es la corriente que pasa por acá entonces, por esta resistencia. Bien, ahora ya teniendo la corriente de resistencia, lo que vamos a hacer ahora es calcular la tensión que consume esta resistencia. Es decir, calcular la tensión de la resistencia de protección.
¿Cuánto consume esa resistencia de protección? Pues bien, como nosotros decíamos acá, la resistencia de protección va a ser la resistencia que consuma el excedente de resistencia que el diodo Zener no quiere consumir. Como el diodo Zener va a consumir siempre 10 voltios de lo que venga a la salida de la etapa del capacitor, el resto de tensión lo va a consumir la resistencia de protección. En este caso vamos a trabajar, como sabemos, estamos trabajando con la tensión media. ¿Está bien? Entonces, como el Zener solamente va a consumir 10 voltios, la resistencia de protección va a consumir el restante, que sería 10,8 voltios, porque acá ya tenemos 20,88 voltios, este consume 10 voltios, entonces esta resistencia va a consumir los 10,88 voltios. Y lo podemos ver de esta manera. Podemos decir lo siguiente, que la tensión de la resistencia de protección va a ser igual a la tensión media de salida de la etapa del capacitor menos la tensión del diodo Zener. Es decir, acá llegan, repito, acá llega 20,88 voltios. El Zener va a consumir solamente 10. Esta diferencia que no consume el diodo Zener con respecto a lo que llega va a ser, en este caso, la tensión de la resistencia de protección, que bueno, es la tensión de la resistencia de protección, va a ser igual entonces a 20,88 voltios menos 10 voltios. Y esto es igual a 10,88 voltios. Es decir, la tensión de la resistencia de protección es 10,88 voltios. Ya encontramos entonces la tensión de la resistencia de protección. Una vez que tenemos entonces ahora el valor de la tensión de la resistencia de protección, vamos a calcular ahora sí la resistencia de protección. Vamos a calcular la resistencia de protección y eso es lo mismo, teniendo en cuenta la ley de Ohms, la tensión es igual a la corriente por la resistencia. Nosotros decimos que, en este caso, la tensión de la resistencia de protección va a ser igual a la corriente, en este caso, que pasa por la resistencia de protección, que es IP. Esta es la corriente IP, IP para nosotros. Esta es la corriente del Zener y esta es la corriente de carga. Ahí está, para que vean mejor. Entonces va a ser IP por la propia resistencia de protección. Despejando, tenemos la tensión que acabamos de encontrar, que 10,88 voltios. La corriente de protección es 0,15 amperes y la resistencia de protección es la que queremos saber. De ahí obtenemos que la resistencia de protección es 10,88 voltios dividido 0,15 amperes, como vemos ahí. Y ahí podemos decir de que esto es igual a 72,53 ohmios. Es decir, que la resistencia de protección es 72,53 ohmios. Bueno, ahí está. Entonces la resistencia de protección es 72,53 ohmios. Ya encontramos una incógnita que era la resistencia de protección. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la potencia de esa resistencia de protección. Lo que vamos a hacer es calcular la potencia de la resistencia de protección. Para ello nosotros tenemos que entender que hay varias fórmulas de potencia. Hay varias expresiones de tensión como la vemos ahora en pantalla. La vamos a recuadrar para que se tenga. Hay tres formas de encontrar la potencia de algún elemento. En este caso una resistencia serían esta. En este caso nosotros tenemos la corriente que pasa por esa resistencia y la tensión de la resistencia. También tenemos el valor de la resistencia que acabamos de encontrar y también sabemos el valor de la corriente. Entonces podemos utilizar cualquiera de las tres. También tenemos la tensión y la resistencia. Usemos por ejemplo la segunda. Es la potencia de la resistencia de protección va a ser igual a la corriente, en este caso de protección, por, en este caso al cuadrado, por la resistencia de protección. La potencia de la resistencia de protección va a ser igual a 0, como habíamos encontrado, 0,15 amperes, todo esto al cuadrado, por la resistencia de protección que le acabamos de encontrar, que es 72,53 ohmios. Ahí está. Entonces tenemos que la potencia de la resistencia de protección va a ser igual a 1,63 watts. Ahí está. Y recuadramos para tener. Bien. Entonces ya encontramos y ahí encontramos la potencia entonces que consume la resistencia de protección. Esto es todo por este video. Espero que les haya servido este video y todos los anteriores. Nos vemos en el próximo.